Configuración electrónica. Es la forma en que se representa el orden de los electrones en el átomo a través de la regla de diagonales. ¿Qué necesitamos para escribir configuraciones electrónicas? Primero, conocer el número atómico Z, que está a la par del símbolo químico en la tabla periódica. Con esto tendremos el número de electrones, ya que el número Z igual a 12 en el caso del magnesio representa que el magnesio tiene 12 protones y 12 electrones. Segundo, regla de construcción o Aufbau. Los electrones ocupan primero los orbitales de menor energía y luego, cuando se completan, llenan los de mayor energía. Comenzamos ubicando los orbitales S del nivel 1 al nivel 7 de energía, luego los orbitales P desde el nivel 2 hasta el nivel 7 de energía, después los orbitales D desde el nivel 3 hasta el nivel 7 de energía y por último los orbitales F desde el nivel 4 hasta el 7 de energía. El orden en que vamos a construir la configuración electrónica la vamos a hacer a través de flechas que nos van indicando cuál es el camino que tenemos que seguir para llenar los electrones en los orbitales. A esto le llamamos diagrama de diagonales. Los orbitales S tienen máximo 2 electrones, los orbitales P 6 electrones, los orbitales D 10 electrones y los orbitales F un máximo de 14 electrones. A partir de este momento tenemos que entender la notación cuántica de un electrón, donde N es el nivel de energía, L el subnivel de energía y X el número de electrones. Por ejemplo, la notación cuántica 3s al cuadrado nos está indicando que los electrones están hasta el nivel 3 de energía en el orbital S con 2 electrones. Tercero, el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que los orbitales son ocupados por un máximo de 2 electrones siempre con spin diferente. Para eso vamos a utilizar un diagrama de spin donde cada orbital estará representado por una caja cuadrada. Tendrá una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, representando los electrones con spin positivo para la flecha hacia arriba y con spin negativo para la flecha hacia abajo. Cuarto y último, regla de máxima multiplicidad. Cuando varios electrones ocupan orbitales de la misma energía, es decir, del mismo subnivel, se distribuyen de modo que entran de a uno en cada orbital disponible partiendo por el spin positivo. Por ejemplo, el orbital S lo vamos a representar con un diagrama de spin donde primero colocamos el spin positivo y después el spin negativo. Los orbitales S pueden tener un máximo de 2 electrones. Después tenemos 3 orbitales P. Primero vamos a colocar los spines positivos en cada uno de los orbitales P. Una vez que estén llenos, vamos a pasar a colocar los spines negativos con las flechas hacia abajo. Los orbitales P pueden tener un máximo de 6 electrones. Cada flecha, recuerda, nos está indicando un electrón. Los orbitales D pueden ser 5. Primero vamos a colocar los positivos y después los negativos, para un máximo de 10 electrones. Y por último los orbitales F, que pueden ser 7, teniendo cada orbital 2 electrones. Primero colocamos los de spin positivo con la flecha hacia arriba y hasta después colocamos los negativos con la flecha hacia abajo, con un máximo de 14 electrones para esos orbitales. Ejemplo, ¿cuál es la configuración electrónica del magnesio? Lo primero que tenemos que saber es el número atómico del magnesio, que es igual a 12, porque nos dará el número de electrones en el átomo. Para escribir la configuración electrónica, tenemos que recordar que los orbitales S pueden tener 2 electrones, los P 6 electrones
los D 10 electrones y los F 14 electrones y se escriben como un superíndice. Comenzamos entonces por el primero siguiendo las flechas. 1s y le vamos a colocar 2 electrones de esta manera, 1s2. El total de electrones nos tiene que dar igual a 12. Ahora vamos con la siguiente notación, 2s. Le colocamos los 2 electrones y tenemos 2s al cuadrado. Ahora tenemos 2 más 2, 4 electrones. Tenemos que llegar hasta 12. Seguimos con la siguiente notación siguiendo las flechas. 2p. Colocamos 6 electrones y nos queda 2p6. Ahora tenemos 2 más 2, 4, más 6, 10 electrones. Nos faltan solo 2 para llegar a 12. Siguiendo las flechas, tendríamos que escribir ahora la notación 3s, que tiene exactamente los 2 electrones que necesitamos para llegar a 12. Nos queda entonces la siguiente configuración electrónica para el magnesio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Esta configuración electrónica se puede escribir de forma abreviada o simplificada. Y lo hacemos de la siguiente manera. Buscamos el gas noble que está antes del magnesio. Recuerden que los gases nobles son los elementos que están en la última fila de la tabla periódica, empezando por el helio, el neón y el argón. Si revisamos en la tabla periódica, nos vamos a fijar que el elemento que está antes del magnesio y es un gas noble es el neón. Lo colocamos entre corchetes y el neón tiene un número atómico igual a 10. Es el elemento número 10 en la tabla periódica. Eso significa que representa los primeros 10 electrones en un átomo. Por lo tanto, solo vamos a escribir el resto de la notación que sería 3s al cuadrado. Esto también lo podemos representar como un diagrama de spin. Vamos a colocar primero 1s al cuadrado, como es un orbital s, solo tiene una caja. Luego tenemos 2s al cuadrado, el orbital s, pero en el nivel de energía 2. También lo representamos con una caja. Luego tenemos en el nivel 2 de energía los orbitales p. Los orbitales p tienen 3 orbitales. Y luego tenemos 3s al cuadrado. Recuerden que los orbitales s solo tienen una caja. Empezamos entonces a llenar los electrones representados con los espines por flechas. Según la regla de multiplicidad, primero irán los positivos. Ahora en el nivel 2 vamos a poner primero el positivo y después el negativo. Y llevamos 1, 2, 3, 4 electrones porque cada flecha indica electrones. Ahora, en el nivel 2, orbital P, colocamos 6 electrones según la notación. Primero vamos a colocar los que tienen la flecha hacia arriba. Ahora los que van hacia abajo. Y por último tenemos la notación 3s al cuadrado. Primero ponemos el spin positivo y luego el spin negativo. Y este sería el diagrama de spin para el magnesio. Si nos fijamos, pues todos los orbitales están llenos. Eso significa que cada orbital tiene sus 2 electrones. Siguiente ejemplo. ¿Cuál es la configuración electrónica del oxígeno? Primero escribimos su número atómico igual a 8, es decir que tiene 8 electrones. Para escribir su configuración electrónica, recordemos los orbitales
tienen un número máximo de electrones, es decir que pueden tener menos electrones pero no tener más de 2, 6, 10 o 14 según sean un orbital s, p, d y f. Empezamos a escribir la configuración electrónica del oxígeno. Primero 1s con 2 electrones, siguiendo el diagrama de las diagonales. Después 2s también con 2 electrones. Observemos que hasta aquí llevamos colocados un total de 2 más 2, 4 electrones. Y lo que necesito ubicar en la configuración son solo 8 electrones. Significa que me faltan 4 electrones para llegar a 8. Y como vimos, los orbitales p pueden tener un máximo de 6 electrones. Por lo tanto, puedo escribir menos de esa cantidad. Entonces escribiré 2p igual a 4. Porque solo necesito 4 electrones más para llegar a 8. Sumemos 2 más 2, 4. Más 4 igual a 8. Ahora, para escribir la configuración electrónica simplificada o abreviada, buscamos el gas noble que está antes del oxígeno. Los gases nobles, como les dije, están en la tabla periódica en la última fila. Tenemos el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Si el oxígeno tiene un número atómico igual a 8, significa que el gas noble que está antes del oxígeno es el helio, porque su número atómico es 2. No podría ser el neón, porque su número atómico es 10, significa que está después del oxígeno. Escribimos entonces la notación de la siguiente forma. Recordemos que el helio es el gas noble que está antes del oxígeno, lo escribimos su símbolo entre corchetes. El helio es el número atómico igual 2, por lo tanto tiene ya 2 electrones. Escribimos entonces solo el resto de las notaciones que representan los 6 electrones restantes, que sería 2s al cuadrado, 2p4. Por último, escribimos el diagrama de spin 1s2 con un orbital, 2s2, un orbital y 2p4 que tiene 3 orbitales. Colocamos primero los spin positivos para el orbital s, luego en el orbital S, en el nivel de energía 2, también colocamos primero el spin positivo y después el negativo. En los orbitales P, observemos bien. Cada cajita puede tener un máximo de 2 electrones, por lo tanto un total de 6 como máximo, pero aquí solo vamos a ubicar también 4. Primero ubicamos los positivos. Tenemos 3 ubicados, es decir que solo nos falta 1 para llegar a los 4 electrones que están en el orbital P. Por lo tanto, solo escribimos una flecha más, que será el spin negativo del primer orbital P. Significa que los orbitales pueden estar semillenos, es decir, que no tienen sus 2 electrones, o pueden estar llenos, como en el caso de los orbitales S y el primer orbital P para este diagrama. Siguiente ejemplo. ¿A qué elemento le pertenece la siguiente configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Sumamos los electrones. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 1, 19 para un total de 19 electrones. Eso significa que hablamos del potasio, cuyo símbolo es la letra K, porque el potasio es el elemento número 19 en la tabla periódica, es decir que tiene un número atómico Z igual a 19. Resumiendo, para escribir configuraciones electrónicas es necesario conocer el número atómico para obtener el número de electrones, seguir la regla de construcción, el principio de exclusión de Pauli y la regla de máxima multiplicidad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.